neste día tan complicado pola chuvia, pero tan necesario tamén para o país, non? Bueno, en Galicia produce ese viño dende hai 2000 anos, polo menos. Para algúns, como o Junio Bruto ou o Estrabón, as técnicas vinícolas chegarían a Galicia, además dos romanos, pero pode que moitas vides chegaran moito antes a nosa terra, quizá atraídas polos gregos ou polos fenicios. En todo caso, a Idade Media coloca a Galicia como un paraíso vinícola, co Ribeiro á cabeza, que se prolongará hasta mediados do século XIX e en que as grandes pragas arruinan esa longa tradición na produción e comercialización internacional do viño de Galicia. Actualmente cultívanse unhas 110 variedades viníferas diferentes, das cales máis da metade son autóctonas do propio país e ademais son ancestrais, representando realmente a maior diversidade de cepas que hai na Península Ibérica. Os sommeliers Luis e Alejandro Padín, pai e fillo, son fontes absolutamente imprescindibles non só para coñecer a realidade actual dos nosos viños, sino mesmo para recuperar a súa historia e a autoestima dos galegos sobre un produto do que fomos punteiros a nivel europeo e que agora vive unha certa recuperación. Os Padíns editan desde hai xa 12 anos non só a mellor guía dos viños galegos, senón unha das guías de maior consideración internacional. Un libro de case 600 páxinas no que hai máis de 2000 referencias de viños, de licores e de bodegas de Galicia, e ademais cunha valoración feita por realmente un plantel dos mellores catadores de Galicia, e eu penso que unha das publicacións máis serias que as que nos podemos encontrar. Eu creo que además un libro absolutamente reconocido e premiado en moitos lugares, incluso fora de Galicia. En todo caso, hai que tener en conta que xa fai uns anos, me parece que foi no ano 2012, publicouse un estudio sobre o cambio climático e o seu efecto nos viñedos, un estudio moi de actualidade. Onte mesmo un gran medio publicaba as conclusións deste estudio que, bueno, a través do modelo matemático para predicir o estado da industria do viño no ano 2050, é dicir, dentro de moi pouco, pois dá como absolutamente amenazadas as grandes referencias dos viños europeos, desde a Ribera del Duero hasta Rioja, hasta todos os viños franceses e fundamentalmente italianos, non? E además destaca o fenómeno da implantación de viñedos en Inglaterra, e donde xa este ano moitos ingleses van a celebrar as Navidades voltando con cada británico, non? É dicir, que se está producindo un cambio impulsado por este cambio climático que tamén abre moitas incógnitas e expectativas sobre o que pode pasar cos viños de Galicia. En todo caso, eu creo que a jornada de hoxe, que ten ese aire lúdico, estamos moi cerca tamén das Navidades e convén xa saber con que vamos a brindar, pois ten para nós a oportunidade de estar con os dous grandes especialistas que podíamos ler aquí os seus currículos, pero que son extensísimos, e en todo caso decir que son non solamente responsables desta día, sino que son dous catadores que xogan un papel moi importante en todas as zonas vinícolas españolas nas que teñen realmente proposto, non? E decir que, por exemplo, no caso de Luis, estamos ante un dos grandes especialistas europeos nos vinos espumosos, non? No champán, nos cavas, por suposto, nos espumantes de Portugal e de Galicia, e nos prosecos. Por lo tanto, temos hoxe a oportunidade
de ver o panorama de futuro de en Galicia de más, yo creo que las dos personas más autorizadas que tenemos ahora mismo en este país. Muchas gracias. Muchas gracias, José Ramón, muchas gracias a todos. Bueno, coger de té, si no les importa, porque son más jóvenes. Bueno, pues primero que é unha honra enorme para nós poder estar aquí, a verdade, dando esta proposta, madre mía. Moitísimas gracias, de verdade, de todo corazón por sernos enviados. Primero vou falar eu, despois falar meu filho. Me van a permitir que continúe a exposición en castelán, porque son castelán, son coruños, entón son coruños. Moitos defectos temos que non, son mestizos, son fillos de un mexicano, de unha galera de terror, por lo tanto, madre mía. E sobre todo porque desenrolo todo o meu traballo casi prácticamente fora. Así que me van a permitir, me estou traducindo, me está costando. Bueno, primero quisiéramos, estamos viviendo un momento muy duro, muy duro. Tenía razón José Ramón con lo que fuimos, y todos los valles de Galicia, hasta hace apenas 200 años había viñedo, ¿no? Pero eso es nostalgia casi, ¿vale? Las plagas, como bien dijo, y entre esas plagas, la guerra civil, que fue también una plaga, sobre todo aquí, convirtió el vino, que era una potencia enorme, lo convirtió en una necesidad alimenticia, y eso nos conllevó pues a la miseria, nos trajo la taza como herramienta para beber, y nos trajo variedades foráneas productivas y resistentes, sobre todo al milio y al oído, entre otras cosas, ¿no? El momento que estamos viviendo actual es sublime, ¿no? Estamos aproximadamente luego hablará mi hijo de cifras y veremos todo un poco, pero estamos en torno a los 70 millones de kilos de uva y estamos vendiendo esos 70 millones de kilos de uva. La uva que se ha cogido ahora de esta cosecha del 22 está el vino vendido. Esto es una realidad maravillosa y llevamos así 2 cosechas de cosechón y con el vino vendido. Lo que nos facilita, no se oye bien atrás, lo que nos facilita enormemente pues nuestro trabajo de difusión. Nosotros, aunque tenemos conocimientos de viticultura y enología, por lo que somos es divulgadores, es lo que hacemos, y aparte de tener servicio fuera. Tenemos una visión, creemos que es que nos ha facilitado la guía y nuestro trabajo diario. Hemos estado en más de 30 países vitícolas del mundo, pisando zonas, viendo bodegas, viendo y entendiendo el mundo del vino, y nos sitúa realmente con una visión más colectiva y más global, lo que nos ayuda a entenderlo y a veces a acertar con las claves y otras veces no. A mí, si llego aquí hace 10 años, seguramente les diría que tenemos el mejor blanco de Europa. Hoy no digo eso ni de coña, ¿vale? Sí tenemos seguramente los mejores blancos de España, sí, seguramente, con certeza, y sí seguramente acabaremos teniendo los tintos más elegantes de España, pero y acabaremos haciendo los mejores espumosos de España, solo es cuestión de aprender, que lo demás lo tenemos todo. Pero el mundo es muy grande y hemos visto cosas muy bonitas, y allá donde vamos todos los vinos nos gustan y disfrutamos. Y da lo mismo que podemos presumir de haber estado en la cena del hombre más rico de Europa en su Chateau d'Yquem, como podemos estar hablando de pequeños productores, viticultores en Itata Profunda en Chile, con una viticultura de subsistencia, ¿no? Entonces todo esto nos ayuda a entender un poquito más dónde estamos y qué creemos, cuáles son las claves. Y lo que ha pasado en los últimos pocos años, porque yo solo llevo 30 años en el sector y no lo digo con falsa modestia, sino que no es nada, pero nos ha dado a entender qué está pasando y por qué hemos llegado a esto, ¿no? Entonces, al final, yo primero voy a exponer qué es lo que tenemos y que creemos que eso es lo que nos ha llevado a tener esos 70 millones de kilos de uva vendidos y sin problema. ¿Qué define la identidad y calidad de un vino? Esto no hay que andar buscando la palabra ya existe, terroirs. Igual que exactamente utilizamos palabras anglosajonas para nuestra vida cotidiana, esto es una palabra francesa que hay que introducirla y tenerla en consideración. No es traducible a un terruño, porque terruño en muchas zonas es peyorativo, es despectivo. El terroir es el que define realmente lo que marca la identidad y la calidad de un vino. Y el terroir, no sé, ahí estamos. Son 4 patas fundamentales. La primera de todas es el clima. Lo que realmente marca la diferencia entre el máximo exponente es el clima. El suelo, ese suelo es en parte configurado en base a ese clima, la uva y la cultura.
Uno no tiene un terroir si no tiene estas 3-4 cosas diferenciadas. La cultura es fundamental, es la interpretación de las otras 3. Quiero decir, muchas veces oímos a algún viticultor que dice, yo tengo un terroir. No, tú no tienes un terroir, tú tendrás un terreno donde plantas uva, pero nunca será un terroir mientras no pase el tiempo y así esté acreditado por el paso del tiempo y demostrando que tú lo que sacas de ahí es lo mejor que se pueda dar. Por lo tanto, es ese conjunto de esas 4 cosas lo que define el terroir: clima, suelo, uva, cultura. Arrancamos por el clima, que es la parte fundamental de esta base piramidal, que aparte es la que nos va a ayudar a entender el por qué tenemos esta atomización, por qué tenemos estas denominaciones de origen, por qué tenemos estos vinos de las ISPs. Todas se complementan, pero la clave, el por qué son distintos realmente, es por el clima. Eso es la parte fundamental. Eso es lo que lo va a determinar todo lo demás. Y arrancamos, como digo, por el clima. Pero primero tenemos que ver dónde estamos, porque cuando hice el máster de viticultura y enología, entre los muchos libros que tuve que leer, había uno donde aparecían estas famosas líneas, las líneas de Barner, pero a mí nunca nadie me explicaba esto en los vinos. Como mucho me decía, mira qué bien huele, mira qué bien sabe. Pero esto, el profesor Barner, que es un profesor creo que falleció hace poco, marcaba estas 2 diferencias. Quiero decir, la uva de influencia climática podrá hacer un estilo de vinos y la uva de influencia atlántica podrá hacer otro estilo de vinos. No son ni mejores ni peores, pero claramente diferentes. ¿Y por qué no se usa esto? Porque hasta ahora no hemos sabido vender esto, pero esto es lo que hay que empezar a tratar de explicar. Vemos, por ejemplo, el panorama que tenemos, donde estamos viendo el por cómo en cada una de las denominaciones de origen vamos a tener unas aspiraciones térmicas, vamos a tener una irradiación social y solar y vamos a tener una pluviometría. No son las horas de sol, porque si nos ponemos en eso, Rías Baixas tiene las mismas horas de sol que tiene Monterrey. Sin embargo, son antagónicos los vinos. Es esos puntos claves de la maduración las que lo van a determinar. Clima, suelo. Voy a ir un poquito rápido porque lo hemos hecho todo muy denso y no vamos va con cierto retraso. Esta diapositiva, y perdonen la expresión, esta diapositiva es la hostia. Sí. Resulta que tenemos el suelo más ácido de toda Europa, en el primer rasante. O sea, lo que es el primer horizonte, donde está los primeros 20 centímetros de suelo y la biota que vamos a encontrar, tenemos el suelo más ácido de toda Europa. O sea, tenemos otro carácter diferenciador con respecto a los demás. Pero es que dentro de Galicia esto es una delicia, esto es una maravilla. Esto aún no lo hemos explotado. Todo esto está por venir. Hasta ahora estamos vendiendo vino, no estamos vendiendo territorio. A medida que vayamos vendiendo territorio, estamos siendo capaces de venderlo más caro. Y esta es la clave. Por eso empezamos a estar aquí donde estamos. Suelo, clima, uva. Opa. Lo explicaba José Ramón. Esto es un mosaico. Esto, lo único que hemos hecho, que ha hecho mi hijo, es toda la información de todas las estaciones de viticultura y enología del mundo, o de Europa por lo menos, vuelcan su información en un centro en Alemania, centro oficial. Y todo eso no estamos ordenándolo. Entonces nosotros lo que nos hemos molestado es en ordenar, en comprobar. Y hemos comprobado que tenemos 2 grandes familias dentro de lo que serían las variedades territoriales, ancestrales, y viendo por las zonas de manera tradicional. Por un lado tendríamos una familia y por el otro lado tendríamos la otra familia. Clima, suelo, uva. Cultura. Bueno, 2000 años de historia nos contemplan. Los lagares rupestres, un trabajo que hemos hecho hace unos cuantos años y que nos negaban su existencia. Al final, la ciencia demostró que alguno que está datado, pues estamos hablando del siglo I antes de nuestra era, construido y abandonado aproximadamente a mediados del siglo I, siglo II de nuestra era. Tenemos más de 90 lagares rupestres que hemos ido encontrando poco a poco, paulatinamente, que la mayoría de la gente no sabía ni siquiera que eran lagares rupestres, junto con otras muchas cosas. Tenemos en Galicia 10.000 viticultores, tenemos 444 bodegas y tenemos 8.300 hectáreas, dividido en estas son las denominaciones de origen. Los concursos a los que afortunadamente participamos por medio mundo,
Los concursos no son ni mejores ni peores unos que otros. Como cuando me pregunta algún bodeguero cuál es el mejor concurso es aquel que te ayuda a vender el vino. Eso que no te quepa la menor duda. Entonces hay que buscar qué perfil tengo de vino, a dónde quiero llevar y ahí. Pero hay algunos concursos que a nosotros nos gusta más y otros nos gusta menos. Evidentemente, donde mejor nos tratan es los que más nos gustan. Pero también hay esos concursos donde se aprende. Y a mí para mí es el número uno de cuantos hemos estado. Esto es en Burdeos, en la margen derecha del río, del Garona, y es donde los catadores que van allí no son personajes conocidos, es decir, son personajes conocidos, pero en la élite de la elaboración del mundo del vino. Están ahí los grandes profesores, los grandes maestros. Tuve la inmensa fortuna de estar catando con el presidente emérito de la OIV, sentado a la mesa, con el que luego posteriormente nació una bonita amistad. Y cuando hacemos este tipo de concursos, cuando catamos por las mañanas normalmente y cuando acaban, luego por las tardes, pues nos dan la paliza, entre comillas. Siempre viene una zona productora del mundo y viene la persona encargada de esa zona y nos viene a explicar sus vinos. Nuestra guía ganó el premio en el 2017, creo, que por lo tanto esto fue en el 2018, creo, 18. En el 2018, es que me han robado 2 años. Bueno, nos han robado a todos 2 años, pero ahora corren de carajo. Pues vino el responsable de los vinos de Canadá a darnos una conferencia y después unas degustaciones. Yo de Canadá, pues evidentemente soy un enamorado de los vinos de hielo. Fui de las primeras personas aquí en España que tuvo la oportunidad, de la mano del embajador de Canadá, de probar los vinos de hielo ya hace muchos años, ¿no? Aún vivía Posadas y con él que estuve probando los vinos. Y cuando dio la exposición, yo quería probar los vinos, no solo esos, sino todos los demás, y apenas conocía, y sigo apenas sin conocer los vinos de Canadá. Y el hombre arrancó su exposición con esta diapositiva. Yo estaba sentado atrás de todo, como me gusta sentarme en la parte de atrás, con mi libro, sintiéndome orgulloso. Nuestro libro había ganado el premio al mejor libro de vinos del mundo entre 11.000 ejemplares de 211 países. Recuerdo que cuando me preguntaban que de dónde creíamos que estaba el mérito del libro, decía que creíamos que el libro era muy bueno, estábamos seguros de ello, y luego con un poco de malicia y sorna gallega, siempre decía que entre el jurado no había ningún español. Sigo pensando igual, vale. Bueno, pues yo con aquel orgullo de sentirme extremadamente orgulloso de poder hacer este libro de los vinos de mi país, me sentía extremadamente orgulloso y arranca el señor aquel que sabía mucho de vino, arranca con esta diapositiva. ¿Ven algo raro ahí? Pues yo desde atrás estaba esperando que acabara para regalarle un bolígrafo de color azul para que pintara aquello de allí. 2000 años de historia, más de 70 variedades autóctonas y todo esto, total para nada, ¿no? Y entonces me empecé a dar cuenta de que teníamos más de un problema. Cuando voy mirando, voy observando que en el mercado anglosajón no existimos. Y ahí me di cuenta en parte de la clave. Y la clave somos nosotros. Porque cuando un bodeguero va a hablar de su vino a cualquier feria o cualquier sitio del mundo, habla de su vino. Hace bien. Cuando va un enólogo, habla de los vinos que elabora. Cuando va a una denominación de origen, habla de los vinos de la denominación de origen. Pero ¿y de los vinos de Galicia? Solo lo hacemos mi hijo y yo. Esto no nos pasa en ninguna otra zona vitícola del mundo. Nosotros cuando vamos a la Borgoña, nos cuentan toda la Borgoña para que entendamos por qué la Borgoña es diferente. Aquí alguien no está haciendo los deberes. Y el yo-yo, mi vino es la hostia, como cuando le digo a algún viticultor que me dice, no, es que mi abuelo ya hacía vino. Con perdón, eso es una mierda. Galicia hace vino hace 2000 años. Y con tu abuelo y sin ti, ahí donde tú haces el vino, otro puede hacer un vino como el tuyo, como mínimo, o si no mejor. Y esta es la clave. La clave no es que yo soy un Illuminati. No. Estás en un sitio donde el clima, el suelo, las variedades y una cultura ancestral te permite elaborar lo que te estás haciendo. Esta es la clave, pero nunca vendemos el todos, vendemos el yo. Y eso no es bueno. No es bueno, será bueno para él, pero no es bueno para nosotros. Pero sin embargo, de todas formas, a pesar de todo eso, se ha ido abriendo un mercado y se ha empezado a dar cuenta fuera, luego lo vamos a ver con cifras, que la clave está en el territorio, en asociar un vino a un territorio. Esta es la clave. Bueno, pues ya veis que no somos nada, ¿no? Pensar que en Rueda, hombre, yo
iba a decir, aquí hay gente mayor que yo. Perdón por la risilla que se me está escapando, que normalmente no hablo con gente mayor que yo. Cuando yo era pequeño, recuerdo que yo cuando pasaba por Ribera del Duero, no había tintos, eran rosados, mejor dicho, claretes. Esto lo tendréis que acordar muchos de aquí, de los presentes, ¿eh? No había lo que hay hoy. Quiero decir, todo se ha montado a raíz de pues, eso, los últimos años y de dinero y de mucho pensar en cómo hacer las cosas y hacerlas bien como las están haciendo, ¿no? Estas son las cifras de exportación de Galicia y las cifras de exportación a nivel mundial. Somos apenas 3 pingas de vino en un mundo inmenso, lleno de vino. Hijo, tú me avisas cuando paro yo y empiezas tú. ¿Ya me he pasado? No me he pasado. Arrancas tú. No, yo puedo seguir diciendo, ahora pasa. Sí, fugaz. Bueno, en esta diapositiva, a partir de agora, vamos a ensinar cifras, basicamente para intentar comprender a fotografía do que temos. A nosa análise que fixo meu pai agora era o valor engadido, en consecuencia, que é o terroir e como se aplica a Galicia, que son os nosos valores diferenciais nesa pirámide que é internacionalmente asociada pois o viño de máis calidade e como se implementa así efectivamente en Galicia e agora eu con cifras pois a través de distintos organismos oficiais, a OIV, o MAPA, o Ministerio, o Observatorio Español do Viño, algún máis, pois imos vendo, pois desengranando efectivamente como Galicia leva unha tendencia que é moi boa, pero sempre unido a un contexto de terroir, de dar ese valor de terroir. Bueno, vemos que no ano 2000 estas cifras son de exportación do Observatorio Español do Mercado do Viño. No ano 2000, o litro de viño galego vendíase a 0,59 euros. Hai que ter en conta que estas cifras son de viño galego en xeral, é dicir, exportacións de viño galego tanto embotellado como granel, tanto dentro de denominación de origen como fora de denominación de origen. Pero en definitiva era o valor do viño galego no estranxeiro. 0,59 euros o litro, que dicimos, bueno, pues bastante pouco. Que sucede? Sucede que nas cifras de exportación do ano 2019, é dicir, 20 anos despois, multiplicamos por 4 ese valor. É o mismo viñedo, son as mismas persoas, prácticamente o tecido industrial é máis ou menos o mismo, e os viticultores baixaron moitísimo o número de viticultores, e conseguimos multiplicar por 5 o valor do produtor no mercado, tendo ainda unha reducción importante no millón de hectolitros. Que quere dicir iso? Quere dicir que funciona o concepto terroir, quere dicir que funciona o valor engadido. Non só Galicia nunca pode competir, nin poderá competir en prezo. Hai outras zonas de España que o fan pois moitísimo mellor, e nin sequera España. España entrou na guerra de precios, España é o maior viñedo do mundo, e o máis económico, despois veremos as cifras, e o que máis barato vende de Europa, somos pois o paraíso do paraíso vitivinícola de granel, pero sencillamente porque Italia deixou de selo. Cando España entrou na Unión Europea, Italia era o gran suministrador de viño de granel de Europa e cambiou a súa estrategia hacia valor engadido directamente. Italia multiplicou por 3, por 4, achegándose a Francia en precio de exportación. España colleu ese oco. Bueno, a verdade é que nos incorporamos a Unión Europea, prácticamente estábamos con moi pocas exportacións previamente, e nos viño bastante ben para dar saída a toda a uva que tiñamos. Pero levamos 40 anos co mesmo sistema, levamos 40 anos como país facendo o mesmo. Galicia no ano 2000 seguía esa tónica, pero nos últimos 20 anos cambiou, e se cambiou a dinámica. Bueno, onde estamos a nivel internacional? Non tanto en volumen, senón en valor. Aquí temos os precios de exportación dos principais países do mundo. Francia, lógicamente, está na vanguardia, 7,20. Eles inventaron o concepto terroir, eles o fomentaron nos últimos 400 anos. Lógicamente, son os únicos que poden vender o viño a ese prezo, 7,20 euros. Nova Zelanda está vendendo moi alto. E hai que ter en conta que no concepto terroir de Nova Zelanda non teñen nin castes propias, nin un concepto cultural como si temos en Europa. E, sin embargo, se vos fixades, é o segundo país co precio de venda e exportación máis elevado. Isto tamén ten que ver porque o seu mercado fundamental é Oceanía, lógicamente, e Asia. E con Asia os vínculos que teñen son moi cercanos. E Asia non ten a cultura de consumo de viño como si en Europa. Entón, a Asia lles dá exactamente igual se o viño vende en Nova Zelanda ou se vende en Europa. Teñen un viño bo. En Nova Zelanda teñen unhas condicións edafoclimáticas únicas no mundo, que eso se repiten en algunhas zonas vitivinícolas. A verdade é que, bueno, o venderon moi ben. Capitalización do terroir, sinceramente.
Estados Unidos tamén, Italia, como vemos, moi preto de Estados Unidos, Alemania tamén, Portugal, e temos que irnos para atrás con España. España está na cola. E por qué? Se vedes esa gráfica, esa liña naranxa, é a porcentaxe de granel que supón as exportacións. E hai un patrón moi curioso, que son aqueles países europeos, se nos fixamos, os niveles de granel, o único que está un pouco arriba é Italia, con 19%, por esa historia granelística que tiña, pero segue sendo moi baixo, un 20% das súas exportacións son en granel. Sin embargo, cando chegamos a España, estamos preto dun 50% de exportación. Por iso temos un valor tan baixo, porque o modelo granelístico segue funcionando. E, sin embargo, o modelo granelístico é moi elevado nos países de Novo Mundo, porque eles non teñen a concepción de denominación de orixen. Eles non lle dan tanto valor a unha denominación de orixen como nós si lle damos en Europa. E, polo tanto, o seu mercado natural acepta, sin ningún tipo de problemas, eses granéis, porque eses vinos de granel, porque é Novo Mundo, está permitido. Ese é o problema que temos en Europa, problema entre comillas, que as denominacións de origen é o gran baluarte, indicacións geográficas ou calquer outro tipo de apelación a uva territorial, é o gran baluarte de valor engadido en Europa. E moitas veces hai un discurso non negacionista, pero sí moi contraproducente, que é atacar a esas denominacións de origen, porque para algúns empresarios ou algunhas adegas, pois é moi encorsetado. É certo que teñen legislacións bastante encorsetadas, pero se vemos estas cifras, Europa é denominacións de orixe. Europa é valor engadido en botella cun unha trazabilidade. Senón estamos pois un poquinho fora. E onde está Galicia dentro deste mapa? Aquí, vale, entre os viños de Australia e de Chile. Estamos prácticamente o doble que España. O valor e a percepción do viño galego é do doble de España. E acercándonos pois a espellos, onde eu creo que teníamos que vernos reflexados, como é a Alemania. A Alemania seguramente sexa o mellor reflexo para o viño galego, porque Alemania, no século XIX, os viños de Alemania, antes das guerras mundiais, eran os viños máis cotizados do mundo. Foi así durante moitos anos. En as primeiras cartas de viño que había no mundo, un viño de Alemania podía costar o dobre que os mellores viños de Burdeos. Hoxe, iso non pasa, pero Alemania cada día vai subindo moitísimo ese prezo. Fai apenas 30 anos, o viño alemán se exportaba a €1 litro, aproximadamente. Como está, pois, calquera modelo de granel. E se cambiou. Por iso hai que saber que estamos moi ben posicionados respecto a España, pero aínda en respecto a Europa seguimos un pouquiño atrás. De feito, estamos por detrás dos nosos veciños de Portugal. E por que conseguimos este aumento cualitativo? Por que multiplicamos por 4? Pois, polo terroir, sinceramente. O que venimos dicindo ata agora. Son os mesmos viñedos que fai 20 anos. A mesma xente facendo viño. Entraron novos xentes. Xente de fora, que deu outra perspectiva internacional. Xente de dentro, que se formou fora tamén, e aprendimos. E conseguimos darlle un pouco a volta a ese problema que tiñamos. Este sí que vai un poquinho lento. Por ver un pouco os datos do mapa do tecido, vale? Porque aquí son as cifras de valor, de mercado, como nos ven Galicia e como podemos vender Galicia, como conseguimos chegar aí. E agora, os grandes retos do futuro. Que tecido empresarial temos? Bueno, pois dentro dos viticultores, Galicia é de lonxe a comunidade autónoma con maior número de viticultores. Destos 33.000, un tercio está dentro da denominación de orixe, e o resto pois están fora de denominacións de orixe. Temos a menor superficie media por viticultores. Isto o que impide son economías de escala. É un minifundismo, que non falamos de minifundismo, en Galicia é abismal, é brutal, vemos aquí. As gráficas, poño Rioja, que non é a Rioja o que ten máis hectáreas por viticultor, ni máis viticultores. O poño porque é, bueno, pues, o gran motor vitivinícola de España. E poño Canarias porque é o segundo, despois de Galicia, que máis viticultores ten. Perdón, o terceiro, que despois de La Mancha, que máis viticultores ten. O minifundismo en Canarias tamén é moi marcado, 0,44 hectáreas, pero que en Galicia é moi superior. E vemos a media de España 7 hectáreas de media. Por tanto, non podemos vender a preto. Sempre ten que ser valor engadido. Senón, todo este tecido de elaboración desaparece directamente. E como dato curioso, somos o que temos maior número de mulleres, maior porcentaxe de mulleres viticultoras de toda España, tamén cun 41%. E aquí Canarias nun 10%, moi baixo, pero bueno, a media española está nun 30%. Ainda así, pois é un punto moi a favor, agora de ter en conta tamén para o futuro. Problema que temos tamén, unha das retos que teremos que enfrentarnos nos próximos anos é a falta dun relevo xeneracional no campo. Eu dedícome ao mundo do viño, primeiro polo meu pai, e segundo porque para min é a mellor ferramenta
para facer un desenrolo sostible, dar valor, é o produto ao final o viño, o produto agroalimentario con maior valor engadido sobre costes de produción da materia prima. É altísimo, podes facer unha uva que te custe como moito, pois, por exemplo, 7 euros elaborala, a mellor uva que podemos pensar, 7 euros o kilo, e podes vender o viño como se está vendendo algunhas referencias de Borgoña, pois a 5.000 euros a botella. E esa diferencia é a través do terroir, de exclusividade, de algo único e, lóxicamente, de facelo ben. Se non temos un relevo xeneracional, isto todo vai desaparecer. E o rural vai acabar desaparecendo. Se non hai viño en Galicia, dificilmente habrá outra actividade económica que se poida ser sostible a medio e longo plazo. En un 64 non estamos tan mal como Canarias, pero bueno, estamos por enriba da media española. E a porcentaxe de persoas físicas, desos viticultores, canto son industria e canto son persoas físicas. Pois en España, Galicia está xusto despois de Canarias no maior porcentaxe. Son persoas individuais que fan uva. Como un pouco como conxunto para facer esa fotografía do tecido productivo de uva de Galicia, de uva, non de viño, de uva. Bueno, pois basicamente é un minifundismo, 0,33 hectáreas por viticultor, traballado por homes fundamentalmente e de avanzada idade. E isto pois ten cousas boas, pero tamén, como sabemos, cousas malas. Sen uva non hai viño, e o maior reto pasa por lograr ese relevo ordenado tamén, vale? Mantendo a identidade do campo galego, sen que haxa pois unha gran compra ou grandes plantacións de grande extensión onde se perda esa identidade de terruño propio. E despois, onde vendemos o noso viño? Cando falábamos de exportación, ensinei os datos de precio de exportación, pero realmente son 3 pingas nun mar de viña, e Galicia non chega a exportar aproximadamente o 30% dentro dos viños de denominación de origen e o 30% do seu mercado de exportación. Realmente, o maior mercado atópase na esquina noroeste do noso país, e a maior concentración, sobre todo, vendida a través de canal Oreca fundamentalmente, ou que tamén a través de tendas especializadas. Por ver un pouco os prezos, onde estamos dentro de Galicia, aquí a través de dos últimos estudios Nielsen, Galicia ten, dentro das comunidades autónomas, o maior prezo de venda de toda España. Vale, por lo tanto, non só a nivel internacional estamos moi ben posicionados, senón que a nivel nacional o viño galego, insisto, estes datos sí que son só en viño dentro de DO, o viño galego ten un alto valor engadido. De precio de medio estamos en 7,84 euros litro, que está por enriba de Rioja. Moitas veces en Galicia que nos dá ese pudor, Rioja, que é Rioja, por sorte a riojitis que imperaba fai 20 anos, cando o viño galego apenas se pagaba, está a desaparecer pouco a pouco por moitos factores, os que ensinamos, tamén porque a calidade do viño, pues, lóxicamente, foi a máis. O bo que isto é unha gran fotografía. Se a nivel internacional estamos puxando para intentar subir postos, en España pues estamos por diante en canto a precio precio medio. E rueda que un pouco a competencia, entre comillas, de viño branco en España, pois está case, non na metade, pero sí un tercio por debaixo do noso valor. Que sucede? A súa rentabilidade é moitísimo maior. Cando ti ves Ribeira Sacra e tes que pensar os custos que supón sacar esa uva, 7,84 euros litro, pois é unha miseria cando comparas co que supón sacar, pois en rueda, un kilo de uva, que pode estar os costes, os custos en 80 céntimos ou 90 céntimos. Entón, realmente, iso é algo que hai que seguir traballando, porque ainda que as cifras digan, bueno, pois o mercado valora mellor os nosos viños, temos que ir un paso máis alá para que esa xente que ten unha pequena hectárea ou un tercio de hectárea ou uns poucos metros en Ribeira Sacra, en Ribeiro, en Valdeorras, en Rías Baixas ou en Monterrey, pois vean rentabilizado a produción de uva. E despois, nada, ensinar simplemente na guía, este traballo que estamos facendo durante todos estes anos, incorporando un pouco estes valores, explicando que os viños que catamos a cegas non só son catas de produto a cegas, con expertos que non só son de Galicia, senón que veñen o director técnico da Rioja, o director técnico de Toro, xente moi especialista de toda España, a catar tamén os viños galegos, porque están de moda os viños galegos, senón tamén o porqué dese valor diferencial, con mapas litolóxicos, explicando as diferencias dentro de cada unha das denominacións de orixen, cos mapas de colleitas. Non todas as colleitas son iguais. Temos tamén que acostumarnos a eso. Hai colleitas que son para beber no ano porque non hai potencial de envellecemento ou porque sinceramente foi unha colleita complexa, hai pouca cantidade, e hai colleitas que teñen un potencial de garda. Non todo está feito para gardar. Ainda nos falta ese traballo en Galicia. Cando falamos dos grandes viños do mundo, un dos grandes valores engadidos é canto tempo podeu gardar esa botella. Esa botella que custa 5.000 euros no primeiro ano que sae no mercado, non é que custe 5.000 euros para que unha persoa o poida beber. Custa 5.000 euros porque sabe que é un valor que vai gardar durante 10 anos e se vai revalorizar
ano a ano, chegando incluso a 30 euros. Durante a pandemia salieron varios artigos que era máis rentable invertir en viño que invertir en ouro, por primeira vez na historia. Por qué? Porque o viño revalorizábase, considerábase un artículo de arte, non só de consumo. Lóxicamente estamos falando neses rangos de miles de euros a botella. Pero se queremos en Galicia reflexarnos ben, vayamos a ver os mellores, que é o que mellor están facendo. En zonas como Borgoña, que son as que están máis arriba en precio de venda de botella, fai 2000 anos prácticamente non saían dese territorio. En Galicia, pois fai 1000 anos ou 1500 anos, algo xa se exportaba do viño galego, xa había algo de movimento. Por tanto, se no pasado tivemos un pasado glorioso, pode se recuperar, porque o viñedo é o mesmo que está aí. E aí temos as gráficas desas colleitas, como cambian, como oscilan, e despois por subzona, porque tamén é o valor que queda agora. Falamos moito de DO, xa non é de DO, é cada subzona concreta, que particularidades climáticas ten cada subzona. En Rías Baixas, que este sempre está a gráfica climática do último ano, do Condado do Tea, pero na guía poñemos do Condado, do Rosal, de Sotomayor, todas as subzonas para entender o valor diferencial. E despois, nas propias fichas, indicamos tamén, non sei se aquí hai algo de luz, indicamos tamén a orixe da uva. Isto é o que realmente está tamén funcionando a nivel mundial. A orixe da uva, a xente quere exclusividade. Eu pago 5.000 euros porque só vou beber eu esa botella e 200 elexidos máis. Canta máis exclusividade, mellor. Ponemos sempre o número de botellas e a orixe da uva. Se a uva ven dunha parcela, se ven dun pobo ou se ven dun ámbito regional un pouco máis grande. Non sempre está vinculado á calidade, pero sí é certo que un valor máis que pode dar pois potencial a hora de valorar mellor os nosos viños e produtos. E despois incorporamos tamén a nivel hedonista, iso xa, pero é que a gastronomía. Os viños galegos están feitos moi ben para as barras do bar, para tomar de chateo, pero realmente o mercado do viño galego é o gastronómico, as armonías. É onde mellor funcionan a nivel nacional. Case todos é moi difícil atopar un restaurante Michelin en España que faga un menú de degustación armonizado e que non incluya un viño galego como a pouco dentro dese menú de degustación. Son viños extremadamente armónicos. E, bueno, na guía tamén o contemplamos, lóxicamente, pois con gastronomía autonómica, pero funcionan moi ben. E a día de hoxe os viños galegos non están só nun perfil. Todos esos conceptos de terroir que estábamos explicando, as bodegas e os viticultores o saben, e fan moita diversidade. 70 castes distintas autóctonas para xogar, miles de condicións edafoclimáticas diferentes, colleitas diferentes e formas de interpretar con barricas, con madeira, con grandes tinos, con cemento, con cerámica ou con inox. Hai miles e miles de combinacións posibles para facer viños moi diferentes. E hoxe en día podemos ter viños de alta extracción, moi potentes en Galicia, e viños dos máis delicados e elegantes que se poden atopar. Lóxicamente, o término medio vai máis hacia viños elegantes, que é a tendencia internacional de consumo, cada vez máis, pero en Galicia podemos atopar todo ese surtido. Eso permite que teñamos un amplio abanico de xogo a nivel mundial. Sempre que o vendamos, insistimos, como Galicia. É un concepto e unha marca que non se debe perder. E dentro diso, pois, os distintos fillos que ten o territorio. E nada máis, uns datos da guía, e fundamentalmente que todo este traballo que vamos anos facendo, pois obtivo ese recoñecemento o último foi do Mechanic Award no 2019, o Gourmand 2013-2018 en dúas categorías distintas, e como mellor viño como mellor empresa de potenciar os produtos agronómicos galegos, pois este de Lalín, o premio de gastronomía de Álvaro Cunqueiro. Pois nada, moitas gracias. E agora toca o round de dúbida. Bueno, pues muchísimas gracias a Luis e Alejandro Paín pola súa intervención. Tamén quería, en nome do Ateneo, agradecerles que eles querían rematar esta intervención facendo unha cata de vinos entre todos os participantes na conferencia para poder realmente apreciar o valor deses viños, pero foi absolutamente imposible polas condicións en que hoxe temos o salón ocupado por outras actividades e entón tivemos que prescindir desa parte da actividade de hoxe. En todo caso, queda un panorama moi aberto porque eles fixeron realmente unha exposición general sobre o panorama dos viños de Galicia sin entrar en zonas, sin entrar en cuestións específicas que ahora podemos plantexar no coloquio. Por lo tanto, aquelas personas que queran intervir, que levanten a man e lle damos a palabra. Los traigo, ¿no?
Bueno, para abrir un pouco, e logo xa temos palabras, pero un pouco para abrir, romper o volume, quería preguntarlle sobre a viabilidad desta estrutura, desta división en zonas vinícolas que favorece o conocemento dos viños do Albariño, do Ribeiro, de Monterrey, das diferentes zonas, pero co problema de que Galicia queda como nun segundo plano e realmente para a xente de fora é difícil identificar ese viño a veces como galego, non? Moitos sectores se fala de chegar a algún tipo de unificación para que os viños de Galicia señan realmente unha marca. Eu non sei como ven vostedes este tema, non? Que a xente primeiro vamos a partir de que para min recordo que sempre digo que Galicia ten dous grandes embaixadores movéndome no mundo que me movo, que é no meu, non? Recordo que non hai moito estivéramos en Clos de Bogó. Clos de Bogó é onde nace o concepto moderno que temos do viño a partir do século XVII na Borgoña, onde están ali os grandes precursores e demais, non? Falando ca xente, la Romane Conti e todo isto, falando ali con xente, coñecían Galicia por dúas cousas, por tres cousas. A primeira coñecían polo Camiño de Santiago, vale? Ninguén falaba da Catedral de Santiago, falaban do Camiño de Santiago. Espero que non me caiga un gorrazo ou algo aquí por decir eso, non? E o segundo que coñecían era unha cousa que se chamaban albariño, que pensaban que era un vino, que non sabían que era unha uva. E o terceiro, coñecía todo o mundo Galicia polo Prestige. Entón eu cheguei á convención de que a mellor cada 10 anos había que afundir un petrolero, non? Isto é certo, non o do petrolero, pero sí é certo as tres cousas. Creo que son grandes embaixadores. Mira, todos escoitamos do queixo de tetilla, todos falamos das grandezas, das nosas centolas, de nosas terneira galega e toda a historia. O único produto agroalimentario galego que podes ter a certeza de que é galego é o viño. Lle das a volta e tres unha contraetiqueta que te di o orixe. Para min iso funciona. Por que digo isto ahora? Porque hai moito francotirador, non? En estes momentos que non o Consello Regulador, os Consellos Reguladores fixeron moi ben o seu traballo. E por eso estamos aquí. De feito, todo o mundo copia o sistema, non? Creo que esa parte, cada un deles, o problema foi que non foron todos da man. Pero a atomización, esta enorme diversidade, pero sempre detrás de unha denominación de origen, é a que nos... se hubiesen ido todos xuntos, porque eles din que van a todas partes xuntos, pero creerme que non é así. Pero a pesar de todo eso, estamos donde estamos. A marca Galicia é unha marca potentísima, pero potentísima. Como a marca Galicia Calidade fora de Galicia é a hostia, pero aquí en Galicia, como claro, tamén ten colchones, ten outras cousas, pois perdeu pegada. Pero, repito, unha botella de viño galego lle das a volta e pon os Rías Baixas ou pon Monterrey e demais. Que había que ir un poquinho máis alá, que aparte deso, ao mellor había que poñer a palabra Galicia. Seguramente, o que pasa é que aquí temos un pequeno complexo. Por exemplo, cando en Burdeos ti colles un viño, se estás no mundo do viño, controlas un pouco de viño, e colles un viño que pon Burdeos, os que sabemos moito de viño sabemos que ese é un viño barato. Entón, eso é un problema. Por eso quizás as denominacións de origen preferen xogar cada un na súa. Entón, depende de onde vayas a xogar, vas a conseguir un mercado outro. Eu aposto claramente porque a palabra Galicia aparece en todas partes, eu personalmente. Meu fillo non sei se pensa igual que a min, que non... Sí, eu creo que o que hai que facer é unha estrategia pedagóxica importante. O problema é que queremos chegar a ser Borgoña son 400 anos de traballo nunha liña pouco a pouco inexplorada que foron pues, asentando moi ben. Todo pode ir moito máis rápido, que non se vai conseguir cunha legislación sen máis. É dicir, isto é un traballo, como xa digo, creo, dende o meu punto de vista, pedagóxico. Denose moita presa, ademais, varias denominacións de orixe en España, en facer a clasificación por viñedos, de formas moi distintas. Seguramente todos van a modificar esas circunstancias de aquí a 10, 15 anos, non van manterse cos mesmos principios, porque é un factor que ningunha denominación de orixe atrévese a establecer e que é a base, a natureza do modelo Grand Cru de valorización dun viñedo, que é o mercado. Realmente un viñedo non se establece como algo único a través dun parámetro legislativo. O único que fixeron o INAO no 36, que é dar a condición de denominación de orixe a pequenos parcelas,
como Gran Cru dentro de Borgoña, o único que fixo foi reflexar unha realidade de mercado. Mentre non se chegue a esa realidade de mercado, da igual que legisles, de feito é ruido ese tipo de legislación. Entón, o que hai que facer primeiro, desde o meu punto de vista, é pedagogía. Pedagogía que pouco a pouco os mercados, cando xa estean máis ou menos maduros, se van todo isto. Agora ben, esa pedagogía pasa, en primeiro lugar, que aquí estou de acordo con o meu pai, que Galicia sexa ese paraugas, pero a nivel pedagóxico, vale? Porque ese concepto que acaba de sair, ou se fai moitos anos, de facer unha denominación de orixe Galicia como unha denominación de orixe paraugas, iso é o peor que lle pode pasar a Galicia. Isto é o que dicen no país de Burdeos. Iso é facer un viño ou aquelas uvas que non teñan a calidade ou as condicións suficientes como para entrar dentro de Rías Baixas ou de Ribeiro, van a ir para o concepto de o Galicia. E despois ese viño que nunca vai ter esas condicións de calidade, porque a uva vai ser peor seguramente, porque sinceramente, se ti tes a mellor uva, a vas a utilizar para aquel viño que se está recoñecido. Unha nova etiqueta é moi difícil que vai a nova uva para aí, sobre todo cando é máis, a idea é que sexa máis permisiva. Vemos o exemplo co Adeo Cataluña, xa fixo isto, e Adeo Cataluña é pois o residuo das outras deos. Ese é un problema, ten que ser un paraugas como o é o Bureau Interprofesional du Vin de Borgogne, que é directamente un organismo de promoción das 84 denominacións de orixe que hai en Borgoña. Vale? E aí, facendo pedagogía, sí que ten que aparecer a palabra Galicia. Como denominación de orixe vitivinícola propia, con entidade propia, creemos que é un erro que ademais podemos arrepentirnos en seguramente 10 anos, vimos ver como as gráficas probablemente irían para baixo. Me preguntaba un día un persoeiro da Xunta de Medio Rural cal era a miña opinión sobre eso, non? Sobre esa DO Galicia, non? Eu, como non quería entrar en tanto detalle que é así, é dicir, porque a DO Cataluña, lle dicen, quen fixo a DO Cataluña? Pois os grandes. E quenes eran os grandes? Pois era Torres, Freixenet, Codorniu, para qué? Pois para joder ao viticultor, para poder traer uva de toda Cataluña e non andar pagando tal. E eu lle dicen, mira, o tes moi sinxelo, ti mira a ver dos que te están a pedir facer esa DO Galicia, estudia quenes son e mira o que fan. Serás como moitos deles teñen expedientes administrativos abertos, o sea, todos os trapadeiros. DO Galicia non, viños de Galicia sí. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. Me gustaría, por favor, que explique, si puede ser un poquito, cómo influye el cambio climático en los vinos de Galicia. Empieza el niño porque está viendo el cambio climático. Sí, afecta moitísimo, estáse vendo, pero non só a nivel Galicia, en toda España. Galicia, a ventase que ten que as nosas condicións que vimos antes, pois poden ralentizar un pouco os efectos ou palialo, porque siguen sendo bastante frescos dentro da identidade, permite pois evitar prácticas que antes eran moi recurrentes nos alnés, por exemplo, facer malolácticas completas ou parciais era moi habitual e cada vez faise menos. E máis, bueno, pois restaba certa personalidade. Pero, sin embargo, sí que é un problema ao que hai que enfrentarse. Está xa taxar dende moitas perspectivas, ainda se está traballando moitísimo e hai que seguir. Pero tampouco temos que ser moi catastrofistas. Hoxe en día faise viño en todas partes do mundo. No sur de Israel hai un deserto onde se fai viño. E viño, pois, de calidade. O que hai que facer é poñer coñecemento en riba da mesa. Un traballo moi importante que hai que facer tamén é a conservación e selección masal, non tanto clonal. O problema que se fixo nos 80 e nos 90 en Galicia moitas veces nas novas plantacións, sobre todo en Rías Baixas, que foi un boom moi explosivo, foi unha selección clonal de uns clones pois moi preparados. Bueno, naquele momento había moi pouco onde elexir, 13 cepas, moi antigas, pero pouco a pouco foi facendo unha selección de laboratorio, coas mellores condicións para un momento unha fotografía fixa. E os viñedos de hoxe de 20, 30 anos, claro, foi para unha selección para un clima de fai 20, 30 anos. O que deberíamos facer un pouco diversificar, dende o meu punto de vista, esa selección masal, e facer pois pequenos campos xermoplásticos con distintas castes e distintos clons das mesmas castes para intentar facer fronte a isto. E non quedarnos só con mellor clon para esta fotografía fixa de hoxe, porque dentro de 10 anos igual é outro clon o que vai mellor. Unha das cousas que sí se está facendo para intentar, e aquí ainda non está claro, nin na Guardia a nivel europeo, é buscar clons específicos que teñan unha maduración un poquinho máis precoz. A idea é que a maduración fenólica e técnica da uva estea pois antes de que veña a gran tempada de calor. É dicir, se conseguimos en agosto ter unha uva perfecta, madura,
pois moito mellor que se está en setembro, porque en setembro vai ter moito grado e moi pouca acidez, que é o que se intenta evitar, moito alcohol e pouca acidez. Pero tamén hai corrente contraria, ciclos moito máis tardíos, para intentar que ese período de calor non chegue co punto de maduración ou ás veces incluso de envero da uva, e intentar ter uvas pois a finais de outubro, principios de novembro, pois, para intentando loitar tamén contra ese cambio climático. Sen dúbida é todo un reto, pero como xa digo, estáse a traballar en campo con moitas ferramentas, subindo tamén os viñedos. Nos en Monterrey atopamos un lagar rupestre a máis de 800 metros de altitude. Os viñas actuais de Monterrey están a 700, 750, os que máis. E dicir, os romanos xa tiñan viñas a máis altitude. Para que sepamos unha cousa, máis ou menos subes 100 metros de altitude e a térmica media oscila baixa entre medio e 1 grado de temperatura. Iso cambia o ciclo vegetal completamente. A máis altitude, máis acidez, menos grado. É dicir, mellor viño dentro do concepto que temos nos de viño. Outra ferramenta que está utilizando é subir as viñas. Hai que ir a zonas máis altas. Que pasa? A logística económica dun val é moito máis doado, todos os tratamentos, todo máis económico que se subes para a montaña, pero non nos vai quedar máis remedio. Engadiría breve, dos detalles, dos pinceladas. Unha, por exemplo, antes, hai 30 anos, non era normal que madurara antes as castes cintas que as brancas, non? Isto cada ano vai ocurrindo máis, maduran os parámetros fenólicos da tinta antes. E despois outra medida que están facendo onde se pode, por exemplo, onde xa había viña, era en Valdeorras, por poñer o exemplo, as viñas que estaban, entre comillas, mal orientadas, porque tiñan unha orientación cara ao norte, agora están facendo viños do gusto do consumidor, máis frescos. Por lo tanto, os solucións vamos tendo, estamos buscando esta xente. O que estamos pagando ahora foi aquelo que dixo o meu fillo. Estamos pagando a moda de hai 20 anos de viños brancos de 13 grados e medio e todos iguales. Eso é a parte mala. Pero eso lo digo a vos, fora de aquí non o digo a ninguén, vale? Hola, bueno, primero muchas gracias por las explicaciones y la comunicación de tanta sabiduría. ¿Está irónico? No, es verdad. Es verdad porque la clave es la cantidad de años que se necesitan para que se establezca con seriedad un comercio y una construcción de una cultura, como es la cultura del vino, de este calibre que ustedes están hablando, con la potencialidad que tiene en Galicia, ¿no? Sí. Y no es fácil, por muchos motivos. Primero, por la falta de tiempo. Segundo, por la individualidad que hay entre los viticultores, ¿no? Es decir, son minifundistas totalmente. Y después, la inercia de haber pasado muy poco tiempo de una época de muchas necesidades en este país y convencer a la gente de que tiene que intentar, digamos, cambiar sus hábitos y no caer en la riojitis en las costumbres de decir, bueno, en caso de duda, pues voy a tomar un vino que como no es tan ácido, pues me va a sentar mejor, ¿no? Entonces, escapar muchas veces por desconocimiento de vinos que simplemente lo que hay que hacer es intentar que los prueben, ¿no? Eso es una labor pedagógica que tienen que hacer ustedes, los técnicos, los sommeliers, que han estudiado, que saben, y que pueden comunicar. Por tanto, estas charlas tienen que dar y a la vez convencer a la gente joven de que evidentemente abandone un poco la cerveza. Sí, señora, ha dado usted con la clave. El enemigo es la cerveza. Esto lo digo aquí, en Coruña no me atrevo a decirlo. Claro. Esto es claro, así. que abandone un poco, que tome cerveza, si no está reñido. No, pero... Es lo mismo, sí, hombre. Sí, pero nos están haciendo... Es que nos están haciendo el caldo. como todo, no hay que ser anti-algo, ¿no? Para llegar a un sitio. Son compatibles las dos cosas. Totalmente. Ahora, evidentemente, si esto no puede vivir sin la gastronomía y la gastronomía sin el vino, es evidente que cuando vayan a comer por ahí hay que intentar convencerlos de que tienen que hacer unas comidas un poco más agradables, simplemente. Y para eso simplemente hay que convencerlos de probar un vino
que puede ser de cualquier tipo, pero probarlo. ¿Qué le gusta? Que se quede con él. ¿Qué no le gusta? Que no lo vuelva a probar. Es así de fácil. O cuando vaya a un sitio, que pida el vino de ese sitio. Es una labor pedagógica de mucha paciencia, pero la tienen que hacer ustedes, porque son los que tienen autoridad, porque son los que saben, son los técnicos. Y la gente, a los técnicos, está dispuesta a escucharlos, si se lo explican bien. Hagan proselitismo y hagan muchas charlas de este tipo, en casinos, en casas no sé qué, en cenas organizadas muchas veces en casas rurales, y recomiéndenle al señor, mire, va a venir alguien aquí conocido, va a explicarles, y póngale este vino, hombre. Gracias por la pregunta, yo creo que quedó claro, nos puede responder Luis. Nada, decir sí absolutamente a todo. Nosotros creo que en ese sentido es un poco nuestro. Nosotros, voy a decir algo aquí también que nosotros habitualmente cada vez que se nos llama siempre decimos sí, y nosotros no, entre comillas, no somos una bodega ni vendemos vino, nosotros no vendemos nada, y nosotros estamos dispuestos siempre a eso porque creemos que es así. Estoy completamente de acuerdo con todo lo que ha dicho. Y que nos cree más que al cuñado, yo no lo tengo tan claro eso, pero bueno, yo no me canso de decir lo que está diciendo usted. Completamente de acuerdo. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, y no es ironía, Yo quiero añadirme a lo que dijo el anterior interviniente, el profesor Miguel Álvarez, me parece que era el apellido, que la charla fue completa. Yo, como profano total de la materia de vinicultura, les quiero hacer una serie de preguntas. Estoy muy contento de lo que aprendí. Muy triste, por otro lado, por la suspensión de otro acto que sería bonito, que es la degustación. Hombre. Sin lugar a dudas. Pero bueno, voy a tirar una pregunta y dos pequeñas aclaraciones. La primera es, hay un sistema que he conocido, y repito, como total profano en la materia, que es que hay cosecheros o productores que meten su vino a través de barricas o de tipos de níqueles, de lo que sea, debajo del lago de mar. La sumergen en mar, supongo que será para una mejor maduración, no lo sé, es la pregunta ¿qué produce eso en la fermentación del vino, en la maduración del vino? Esa sería la primera. Contesta el hijo con lo que dice la ciencia y yo con lo que he vivido. Bien, una segunda y ya termino. Sí, espera. Perdón, hay continúe. una cosa en que basaron que era el terrier francés, Sí. el terroir. Bueno, Sí. que lo diga mi mujer, que lo sabe mejor que yo. Terroir francés, con las 4 características, voy a dejar la cultura, el suelo, la uva y el clima. Bien, supongo que la uva es fundamental para cada característica del suelo. Y la pregunta es la siguiente. ¿Vale igual una uva Godello, por ejemplo, o un ejemplo? En el País Vasco, en Euskera, tiene mucha fama el famoso chacolí, que se plantan uvas chacolí, como varios amigos allí, entonces están orgullosísimos y con unos niveles ya enológicos importantes de estudio del chacolí, que avanzó mucho, creo yo, Sí. en los últimos años, cuando antes era un vino, vamos a decir un vinito, no insultarlo, comparado con los gallegos. La pregunta ¿es importante la característica de la uva en relación en dónde está esa vid, el terroir? Entonces, en dónde está esa vid, ¿tiene importancia o da igual? Porque muchas veces se dice, bueno, yo planto, yo qué sé, albariño en el Ulla. Me llama la atención esas variedades en localización de la planta. Muchas gracias. Nada, usted. Le contesto yo a la segunda y le contesta luego mi hijo a la primera. Es muy importante el suelo, pero es más importante el clima. Ha citado usted una uva que es la uva Godello. La uva Godello es la uva de moda blanca en el mundo, es la uva por excelencia en estos momentos. La uva blanca a nivel mundial es la Godello, en fama y en prestigio y que está de moda. Y en tinta las garnachas, las múltiples garnachas. La uva Godello nace donde nace, y nace en la comarca de Valdeorras y su entorno. No digo exactamente en Valdeorras, pero sí en su entorno. ¿Y por qué tiene tanta fama Valdeorras? Porque consigue el mejor resultado.
pero es que lo que hace eso es un suelo, mayoritariamente, preferiblemente granítico, porque tiene una acidez, un pH más bajo, por lo tanto, más. Y luego, sobre todo, y más importante, en la uva, la adaptación, independientemente del suelo, que es así, como usted bien dice, pero es el clima más importante. Que, por ejemplo, la misma uva albariño, plantada en el Salnés, plantada en el Condado, le voy a poner un ejemplo que creo que es extremadamente gráfico. Si nosotros cogemos, no este año, porque este año está así un poquillo, pero un año normal, y cogemos 3 vinos elaborados con uva albariño, hechos por la misma tecnología, en acero inoxidable, la cogemos un vino con poca intervención por parte de la enología, una uva del Salnés, una uva del Rosal de Albariño, un vino del Salnés, de Albariño, un vino de Albariño del Rosal y un vino de Albariño del Condado, ¿de acuerdo? Y si los pusiéramos solo en cata, en nariz, veríamos perfectamente como el albariño del Salnés tendría unos recuerdos más en limón, los aromas. Si lo oliéramos ese mismo albariño en el Condado, nos recordaría más a la naranja. Y si fuera del Rosal, nos recordaría mucho más al azahar. Y si los metiéramos en boca, veríamos como el del albariño del Salnés tiene mayor acidez cítrica. Si lo tomáramos en la boca, veríamos que el del Condado es más ancho, con una acidez menos málica. Si tomáramos del Rosal, veríamos que sería más ligero y más aromático. Por lo tanto, no solo es el suelo, que también, pero sobre todo el clima es el que marca la diferencia. Es lo fundamental. Y lo bonito, como decimos nosotros siempre, es meter un paisaje en una botella. Ser capaz de identificar ese vino de dónde es. Aunque esté hecho con la misma uva y aunque esté hecho con el mismo enólogo. Esa es la clave, porque eso sí que es meter un paisaje en una botella. Bueno, muy rápido para responder a la primera, respecto al vino submarino. Realmente es una moda que nace, creo que los primeros fueron en País Vasco, empezaron a hacerlo ya hace una década aproximadamente, que es cuando se empezaron a encontrar, 10 años antes atrás, pues salieron muchas notas de prensa de vinos de naufragios, que se encontraron por todo el Mediterráneo y demás, que se subastaban, se vendían, y se decían, pues el vino está bien, porque las condiciones del mar favorecieron el consumo. Bien. Todo eso está muy bien, pero las condiciones de esos naufragios cambian bastante respecto a las condiciones de los vinos como se hacen hoy en día. Hoy en día la mayor parte de los vinos submarinos están en suspensión. Esto implica que las corrientes marinas los están moviendo todo el rato. Las condiciones de inercia hacen que evolucionen muchísimo más rápido. Además, el mar relojano baja, no sé si son 10, 12 metros aproximadamente. No suelen bajar más porque si no la presión que hay debajo del mar respecto al que hay dentro de la botella haría que el corcho entre dentro de la botella y el vino salga para afuera. Entonces, realmente en esa zona hay algunas oscilaciones térmicas, no es esa estabilidad. Los primeros experimentos se pretendían emular las condiciones de un naufragio, pero como ya digo, no es así. Los análisis que se han hecho químicos, y no solo químicos, análisis también sensorial, han determinado que en patrones comparativos los vinos suspendidos dentro del agua tienen que tener una evolución más rápida. Diferente, pero más rápida. Por lo tanto, ¿hay diferencias? Desde luego que hay diferencias. Pero ¿son mejores? Pues desde mi punto de vista no justifican el sobrecoste que supone sumergir la botella. ¿Que tiene su puntito quedón? Pues sí. En marketing ver la botella con las lapas pegadas y con toda la roña, pues hombre, le da un punto simpático. Yo recuerdo en Burdeos, nos ponían unos con una zona, la traducción era, no me acuerdo, era una caseta de un ostrero, una persona que cría ostras en Aquitania. Y el vino que te ponía, el vino de la casa, que sumergía en las propias construcciones, criaderos de ostra. Y claro, te lo ponía encima de la mesa con todos los ronchones y todo ahí, tenía su punto genuino. Total, él baja a coger las ostras y a coger las botellas, le da exactamente igual. Pero toda la logística que supone para una bodega realmente no justifica el periodo de crianza, lo que le va a aportar al vino desde mi punto de vista. Igual para alguno que le gusta una evolución más rápida del vino, pues sí, pero yo creo que no. Nada, eso, yo he tenido la oportunidad de probar el mismo vino sumergido y no sumergido, el mismo vino de la misma bodega, y lo que dice mi hijo, analíticamente, organolécticamente, la diferencia es una evolución. Y del vino del ostrero, que es típico allí, pues tiene mejores ostras que vinos, ¿no? Y eso que no es nuestra Ulis, que es la ostra, la Gigi, la de ellos. Sí, bueno, moitas gracias pola vosa conferencia. Eu quería, vamos a referirme ao tema de Borgoña, por exemplo,
que efectivamente é unha marca moi acreditada a nivel internacional, pero logo despois o que son os viños, calidade dos viños, os identifican especificamente cun terroir, sí, pero con unha parcela concreta, non unha denominación de origen tan amplia. Entón, aí é onde efectivamente se poden elaborar viños dunha calidad con un paisaxe moi concreto, referido a unha parcela moi determinada que está moi controlada non xa polos seus propietarios, polos seus viticultores, sino tamén pola, digamos, denominación de origen en general que é Borgoña, non? Por tanto, como se ha avanzado aquí en Galicia en este terreno? Si se ha avanzado algo. Punto primeiro. E punto segundo, a primeira pregunta era esa. A segunda sería, vamos a ver, a maior cultura dos viños en Galicia nos últimos 20 anos está producindo unhos viños con uvas moi distintas, cunha mezcla de uvas moi distinta, é dicir, a treixadura con godello, se mezcla con albariño, se mezcla con tal. Isto realmente é un camiño correcto ou, polo contrario, é mellorir por unha identificación cunha parcela e unha determinada variedade de uva? Gracias. Sí, completamente co que a primeira parte do tema da Borgoña, non? Pero clarísimamente, ademais, eu sempre poño o mesmo exemplo de que un día estaba con un viñerón da Borgoña e me daba a probar dous viños de dúas parcelas distintas. Entón eu lle preguntei ingenuamente que cal era mellor, porque como non tiña ali, non sabía, non tiña claro, non coñecía eu os viños aqueles, el me dixo, como que cal é mellor? E digo, sí, home, un será mellor que outro. E me dixo, non, mira, este é unha parcela que ten esta orientación, este é outro desta outra parcela que ten esta orientación. E eu volvo a decir, ben, claro, pero cal é mellor? E me dixo, cantos fillos tes? 3. E cal é o mellor? E dixen, este porque estaba aquí ao lado. E se non houvese tirado por outro. Pero a clave está en que aquí non se avanzou nada, porque non se avanzou nada, cero, salvo en el papel. Quero decir, o controlo, dixe usted, a clave a puxo vostede, non vale con que digo eu, sino que isto está ratificado por isto que non está facendo de maravilla, pero de maravilla, é a Rioxa con viños de viñedos singulares. Esa é a clave. Que ten que estar acreditado por terceiros extremadamente rigurosos. O camiño de Galicia, o decía antes meu fillo, o camiño de Galicia pasa por esa especialización da parcela. Cal é o problema? Que aquí, por exemplo, se un teño un viño que lle chama, pois non sei, a zarza, o viño da silveira, porque a parcela chamase a silveira, e ese ano ten a mala fortuna de que hai unha xeada ou un pedrisco e perde a uva, o tipo sigue facendo o viño de ali, da silveira. Esta falta de rigor é unha teima porque non avanzamos. Entón, mentras eso que non quere meter o dente, non lle quere meter o dente o propio sector productivo. Por qué? Pois porque non lle interesa. Eu recordo hai tempo que falábamos decíamos as DOs que tiña que facer un mapeado estricto de suelos e con calicatas e demais. Pero non queren. Por qué? Porque sería poñer en valor un suelo por o do outro. E aquí non están en esa xogada. Que tenemos que pasar por eso, que non lle caiba a menor dúbida que eso. E a mestura de uvas, se ponemos o exemplo do Ribeiro, o Ribeiro non había monovarietales, eran plurivarietales, porque o que buscaban era que a veces equilibraban unhas uvas con outras. Eu son máis partidario de vender ou parcela, que para mí é o camiño que dixo vostede, o vender de non vender uva. Un cando vende uva ou cando un di que ten madeira, que ten non sei que, pues non fai falta todo eso, non? Se o viño ten calidade, sobra. Eu sempre digo que en Galicia, cando non temos boa uva, chamamos ao carpinteiro para que metan o viño en barrica. Non sei se... Bueno, aposto por a parcela. Quería un pequeno matiz con respecto ao tema do plurivarietal. Realmente a venda de viño por uva é un concepto anglosajón que comeza a partir dos anos 70. Aquí ninguén pedía un albariño, pedías un viño do condado, ou pedías un ribeiro, pedías un ulla ou que fose. Entón, un problema de mentalidade anglosajona que move o mundo do viño comercial, isto que telo en conta. Pero que sucede? Sucede que a élite do viño, a xente que merca viño, que paga polo viño,
non demanda castes, demanda cousas novas, novidades, concepto terroir ben aplicado. Cando estamos falando de que o mundo do viño móvese por castes, estamos falando do viño de consumo a nivel xeral, pero estamos vendo que Galicia ten que fuxir precisamente diso. Galicia non ten que vender o que venden os demais. Galicia ten que vender valor diferencial. E o que ten que facer é o que facemos tradicionalmente. Tradicionalmente, as rexións vitivinícolas antigas non facían un viño monovarital. Eso comenzaron a facerlo no século XV e XVI en Borgoña, un rei precisamente, pero por condicións xeopolíticas. Aquí realmente o que hai que facer é, por veritais, é produto tradicional. Por que se mezclan distintas castes nunha viña? Que ese é o concepto base de todo isto. Porque o viticultor históricamente vive da venda de uva. Se polo que sexa, ese ano ven unha xeada un pouco tardía, pois e tes distintas castes, aquelas que teñen unha brotación máis temprana vanse ver afectadas, pero as que teñen unha brotación máis tarde, pois igual non se ven tan afectadas. En definitivo, o que vas facer é ter algunha produción de uva, que é o máis importante para un territorio que vive do viño e que vive da uva. Por lo tanto, é parte da nosa identidade. Que pasa? Que nos 70-90, cando Galicia se revulsiona outra vez e comeza a aparecer no mercado internacional, intenta utilizar os códigos internacionais. Pero esos códigos internacionais, dende o meu punto de vista, algúns deles xa están un pouco caducos, porque Galicia vemos que multiplicou por 4 o seu valor no mercado internacional e agora mesmo os altos mulleres, eu cada vez que vou, eu fago moitos traballos en hoteles de 5 estrellas, 6 estrellas, por Asia, por Norteamérica, estou en contacto con moitísimos compradores e sumilleres. Están ávidos de cousas novas. A última variedade de última caste de Grecia, quero probala, do norte, de Macedonia, é unha merda, bueno, da igual, quero probala. Ao tal non sei que, agora o estudo que se está facendo, non pode ser que en México e Chile estean facendo os estudos de castes ancestrais, precolombinas, ainda que non sexan viníferas ou os cruces destas, e que nos aquí ainda estemos pedindo perdón porque temos 70 castes mesturadas nunha única parcela. Entón, o valor real a longo prazo é vender o territorio e a parcelización que temos e que non vamos deixar de ter. Hola, buenas noches. Vamos a ver, se ha mejorado mucho la producción de vino en calidad en toda España, porque antes los vinos de Toro o los vinos de Extremadura, salvo con gaseosa, no los podías tomar. Bien, pero yo creo que hay que ampliar, es mi opinión, que hay que ampliar el concepto del terroir, porque está muy bien los conceptos, pero es que hay una situación que se están dando en bodegas y es que por las inversiones que tienen hechas, pues hay que rentabilizarlo. Y a veces se están forzando los terrenos, que son a veces en algunos casos pobres, se están forzando a base de productos. Tengo entendido que la producción ideal, aparte de hacer una vendimia en la fecha, cuando está la uva en su óptima maduración, es 7 toneladas de uva por hectárea. Hay bodegas que están haciendo 11 y 12 toneladas por hectárea. Entonces, ¿qué ocurre? Luego eso, en los almacenajes y en la producción, pues lógicamente los enólogos tienen una gran labor. Entonces, creo que el concepto de exceso de producción, a base de estrujar el terreno, va a restar, pienso yo, a largo plazo, el nivel de calidad que se pretende obtener de los vinos de Galicia. Completamente de acuerdo, pero como todo, con numerosos matices, ¿no? No es lo mismo blanco que tinto, quiero decir. O sea, 7.000 kilos por hectárea, bueno, pues depende de la variedad, ¿no? Por ejemplo, en Chile trabajan con muchísimos kilos por hectárea y consiguen unos vinos en champán, por ejemplo, me está diciendo Alejandro, ¿no? Efectivamente, depende en champán estás hablando de 13.000 kilos por hectárea. Sin embargo, luego realmente lo que funciona en las zonas vitícolas con mucha tradición, lo que vende realmente es una cepa o una botella. Entonces ya esos kilos de hectárea ya no es tan importante. Completamente de acuerdo. Voy a poner un ejemplo. Hace unos años, en la vendimia, no hace muchos, hace 2 o 3 años, justo el año antes de la pandemia, le dije a mi hijo que íbamos a hacer, cruzamos España de punta a punta. Empezamos en la región Cava y veníamos para aquí, para Galicia, pasamos por Montsant,
Priorato, Aragón, Ribera del Duero, Toro, hasta aquí, ¿no? Y durante la vendimia, y viendo una cosa y otra. Y los directores técnicos de algunas de las DOs de Galicia, que se enteraron del viaje que íbamos a hacer, y me dijeron, mira a ver cómo hacen los controles de entrada de uva en las DOs, ¿no? Para evitar que esos excesos de los que tú estás hablando, y que completamente de acuerdo, ¿no? Y nos sorprendió muchísimo que no había veedores en las bodegas, y no había veedores. Entonces, en alguna bodega le preguntamos a los enólogos que cómo no había allí un veedor. Y decía, ¿y para qué? Y digo, coño, pues si meten más uva de lo que da la parcela. Y me dice, ¿y quién quiere meter más uva? Porque son conscientes de que si el vino no das la calidad, acabas no vendiéndolo. Ese camino aún está por recorrer. Es cierto lo que estás diciendo. Esto se está asentando. Es que, aunque tenemos 2000 años de historia, realmente son los últimos 20, 30 años donde realmente, y yo estoy completamente de acuerdo, que un rendimiento para un blanco de calidad, pues no debería de pasar, a mi gusto, a mi entender, no debería de pasar de los 6.000 kilos por hectárea, y de un tinto para una cierta calidad en Galicia, pues no debería de pasar de los 4.000 kilos por hectárea, hablando de una generalización. Pero luego, si yo soy de Coruña, como dije, la Plaza de María Pita tiene 1 hectárea. Si yo tengo plantada 1 hectárea imaginaros, la Plaza de María Pita, sin la mierda de las terrazas, no digo porque digo que no me gustan, como son las terrazas, no digo, no vayáis a pensar. Imagínate que en esa hectárea de viñedo, pues tengo plantada, pues por ejemplo, albariño. Y si yo en esa hectárea de albariño estoy produciendo, pues eso, vamos a poner una cifra redonda, 9.000 kilos o tengo una producción de una calidad suficiente para estar en un mercado competitivo y con una calidad de precio. Y me están pagando este año a 3 euros el kilo si soy productor de uva. Si tengo esa misma hectárea, porque es la única que tengo, y en vez de tenerla plantada de albariño, la tengo plantada de mencía, pues no puedo coger y tener esos 9.000 kilos de hectárea. Tendría que estar en torno a los 5.000 kilos por hectárea. Y me van a pagar el kilo de mencía a 1 euro y pico. No sé si me explico. La gente sabe echar números. Entonces, el que vende uva, mira, si tú te vas yo recuerdo hace un montón de años, fui a la Ribeira Sacra antes de esta eclosión, porque ahora en la Ribeira Sacra hay que andar con cuidado para no tropezar con la gente. Hay gente por todas partes, sobre todo de Madrid. ¿Hay alguien de Madrid aquí? Que son una peste. Cuando en los puentes además son gregarios. Ven un coche aparcado y se juntan allí todos al piñón. Y yo creo que era en el mes de marzo, ya habían terminado todas las podas, y tú paseas por las viñas y ves perfectamente, sin saber mucho de vino, quién vende uva y quién hace vino. Podas largas, podas cortas. Tienes toda la razón, pero la gente, como decía antes mi hijo, tiene que producir uva, y no las cuentas dan de una manera o dan de otra, y se ha plantado donde no sabía que plantar, en todos los fondales. Los que se recuerdan, por ejemplo, el valle del Salnés, era todo maíz y patata, coño, y ahora está todo lleno de todo el valle de Lumia con toda uva. ¿De ahí sale una buena uva de calidad? No, ya te digo yo que no. Pero bueno, Rías Baixas, la magia de Rías Baixas, en el penúltimo censo vitícola, que fue en el año 1983, Rías Baixas empieza a constituir empiezan a poner las bases, fue en el 88, pero en 1983 empiezan a poner las bases todas para hacer, la superficie de viñedo censado en la provincia de Pontevedra de la variedad albariño no llegaba al 2%, era el 1,9%, o sea, no existía. Y sin embargo hoy han recogido 40 millones de kilos de uva. Es un milagro. ¿Dónde está el milagro? Pues de empresarios que no son viticultores ni son bodegueros. ¿De dónde vienen esos empresarios? Pues de otros sectores. Y perdón por la sonrisa que se me acaba de escapar por un lado. Pero son el motor de Galicia. Estamos en rendimientos muy altos, altísimos, altísimos. Esta la contesta él, aunque sea para mí, ¿eh? No sé, creo que o que voy a preguntar es la misma línea que acabas de comentar. Está claro que el terreno me llamó la atención la inmensa plantación de verderos que pero estoy hablando, no sé si tal vez que están, no sé si 500 mil hectáreas o más. No sé si reconoce lo que acabas de decir de empresarios que... Esa está bien plantada, esa viña está bien plantada. Esa viña está bien plantada. ¿Que son de empresarios? Sí. Pero esa viña está bien plantada. Non está plantada no fondal.
Por qué? Porque o suelo fondal é un suelo agrícola, pero onde están prácticamente non hai un viveiro en Galicia que non teña ali viveiro, porque aquilo é fértil. Aquelas viñas están moi ben plantadas, moi ben plantadas. Que son rendimentos altos. Bueno, creo que os mellorarán co tempo, non? Pero non é malo ese tipo de plantacións. E unha cousa que antes non sei, me confundín aí, bueno, non me confundín con varias preguntas, que ten que ver con isto e ten que ver con alguna de outra pregunta. Fijaros unha cousa, non? É dicir, as bodegas que están viñendo de fora de Galicia, non? É dicir, a ver, por que, como se chama, Vega Sicilia monta a bodega onde monta a bodega? É dicir, sería o que fixera, o que faría eu, se eu tivera posibilidades. Por que todas as bodegas grandes bodegas de Riosa veñen para Galicia? Pero que fan eles? Que isto é a diferencia. Eles, antes de facer bodega, que lles importa ben pouco a bodega, compran viña. Que esa é a clave. Non é unha bodega. En cambio, aquí, os empresarios de aquí fixeron unhas bodegas, había cartos da Xunta, que eran cartos de todos, e meteron... É a primeira vez que fun a Francia, a San Emilión, e lle dixen ao tipo, me podías amosar a prensa? Non teño prensa. Sí, estás de coña, non vas a ter a prensa. Terás que prensar. Sí, pero temos unha para varios. Hostia, unha prensa para varios. Aquí hai empresarios que teñen dúas prensas por si falla outra. Que eso non é xente do mundo do viño. Xente do mundo do viño, os adegueiros do mundo do viño, no ano a colleita excepcional da Riosa, que foi a colleita do 2001, maravillosa. Me río por outra cosa, porque Mari Carmen de Tondonia me regalou 2 magnos do 2001. Invitárame, ao ano seguinte, a dar unha cata de viños galegos, unha conferencia e unha cata de viños galegos. A mí, entre tantas persoas ali, joder, era no mes de febreiro, a maioría deles eran enólogos e non entendía nada, logo me levaron, de todo, bueno, provei ali o que non estaba no escrito, non? E dicen, estos tipos, que querían? Sabes o que querían saber? Querían saber a miña opinión para onde vir a invertir en viñas en Galicia. Entre eles estaba a Muga, non? É dicir, despois viñeron moitísimas adegas galegas, pero cando veñen con mentalidade de adegueiros, primeiro viña, é que a clave está na viña. A clave de todo está na viña, non está en unha adega moi bonita. Mira, un exemplo, Ribera de Duero. Te das unha volta por Ribera de Duero e salvo algunhas adegas, a maioría plantan a adega no mellor sitio donde sería o mellor sitio de viña. Eso non o ves en Francia, vamos, que te bota, vamos. En Francia haces eso e te meten en un zoológico como pouco, vamos. Como pouco. Non sei se contestei, máis ou menos. Desviéime. Non sei se nos quedaba algunha pregunta por aí. No falo. Bueno, non sei se... Digo que fale meu fillo, non por outra cosa. Queres añadir algo? Sí, no, quería puntualizar un poquinho o tema do rendimento por hectárea, porque é un modelo que é certo que é moi fácil de medir, entre comillas, é moi doado, alude a unha fotografía en xeral de Europa, porque é a aplicación de legislación europea, donde foi tamén 40-50 anos. Isto cambiou un pouco bastante. De feito, agora mesmo, levan xa 20 anos, bueno, 15-20 anos, onde máis importante que tanto o rendimento por hectárea é a superficie foliar por hectárea e o número de cepas por hectárea, porque as condicións xeográficas cambian moitísimo, e a propia caste é unha variedade que é moi vigorosa, non só que retén moita auga, pois igual te interesa que se sean raíces máis señalizantes para que só teña acceso ao primeiro horizonte de auga e que non produza tanta material vegetal. Sin embargo, non só que é moi máis seco, que non que filtra moitísimo a auga, non retén nada, pois igual o que te interesa é o crecemento, forzar o crecemento vertical para poder acceder a cotas de auga inferiores. En ese caso podes ter incluso moitas cepas pegadas, incluso forzar a competencia entre cepas para que se esforcen e baixen moito máis, que realmente os grandes viños do mundo venían de aí, de solos, unha planta vive de secano, igual que olivo, e a idea é que haxa moita competencia entre variedades. Por iso en champán podemos chegar a 12.000, por algunos anos a 13.000 kilos por hectárea, porque a atomización que hai, a competencia que hai entre cepas é brutal, e o solo non é, en algunhas zonas, non é fértil. Digamos, na zona de Côte de Blanc, por exemplo, ten directamente o estrato litolóxico, que é un solo calcario, 100%, a creta que teñen eles, rasante. Entón, hai que forzar a competencia, que as raíces profundicen o máximo posible para intentar
bueno, pues, obter maiores recursos hídricos. E se forzas a competencia e teres moitas máis cepas por hectárea, pero tamén podes ter acceso a maior rendimento porque tens máis superficie foliar, menos espacio entre elas e acceso a máis nutrientes porque as raíces están moito máis diversificadas en vertical. Iso que faz ali non o podes facer noutras zonas, porque estás nun frontal con arxos arcillosos. Entón, ese termo de canto produces por hectárea, canto rendimento por hectárea, xa digo, está con nos papéis moi claramente e é moi fácil, pero é o mesmo que o que decía meu pai antes das horas de sol e de radiación global. É moito máis preciso falar de irradiación solar que de horas de sol, igual que é moito máis preciso se analizamos todos os condicionantes que hai a hora de producir uva. Pero, bueno, en xeral, lógicamente, canto menos rendimento, pois moita máis calidade, sí. Bueno, pois se non hai máis preguntas, agradecemos a Luís e Alejandro Padín a súa conferencia, lle entregamos un regalo institucional do Ateneo para que teña un recordo do seu paso por aquí.